A todas, benvidos e benvidas a unha nova sesión no Gaiastec. Hoxe a sesión copia de seguridade na nube, unha solución para respaldar os datos do teu negocio. Hoxe teremos connosco a Paco Marcilla. Mentres agardamos para o inicio da xornada, vou trasladarvos unha serie de recomendacións para que poidades seguir a sesión da mellor maneira posible e tamén que poidades participar. Despois, seguramente ao final da sesión abrirmos unha sala de videocafé para que poidades charlar con Paco e trasladarlles as vosas consultas e falar con el un pouco fora das grabacións e fora das cámaras. Recomendamosvos empregar a visualización en pantalla completa e a utilizar auriculares para a correcta audición. Se tedes algún tipo de problema na emisión ou retraso no streaming, podedes recargar a páxina e informamos de que teñen un chat a súa disposición a través do cal nos podedes trasladar as vosas consultas que lle trasladaremos ao relator ao final da xornada. Tedes no chat xa a ligazón do rexistro de asistencia e ao final da xornada tamén teredes unha ligazón de enquisa de satisfacción que tamén vos agradecemos que cubrades. Sen máis, para non dilatar o tempo de inicio desta xornada, voulle dar paso a Paco Marcilla, que será o relator do día de hoxe. Bo día, Paco, que tal? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar hoy aquí conmigo. Vamos a hablar de copias de seguridad en la nube. La copia de seguridad históricamente no ha sido un tema muy popular. Y la nube, pues bueno, ya llevamos bastantes años con ella, ya no es casi ni una nueva tecnología, aunque bueno, se va desarrollando año a año más, ¿vale? Así que vamos allá. Bueno, yo soy Paco Marcilla, soy ingeniero técnico en informática de sistemas por la USC, estoy colegiado en el CPTIG, tengo 12 años de experiencia en el sector privado. He trabajado en empresas pues, como Indra, Tecnocom, HP FDS, Softec, Plexus, Ednon, bueno, un montón de ellas. Y luego he trabajado en distintos clientes, tanto de sector privado como sector público, como el IGVS, el Sergas, la antigua SXMIT, la propia Indra, Electronic Arts, la compañía de videojuegos, IFEMA, la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, Concellos de Galicia, empresas privadas. Y en el último proyecto en el que estuve un largo periodo fue aquí mismo en La Antega. Desde el año 2019 creé Paco Marcilla Servicios Informáticos porque consideraba que con mi experiencia en el sector privado había pues, un nicho de mercado para las pymes y autónomos en el que yo podía aportar pues, mi experiencia y mi conocimiento para ayudarles a digitalizar y a modernizar sus infraestructuras, ¿vale? Como veis, hacemos un montón de cosas. Nuestras principales líneas de negocio son la consultoría informática. Pues, por ejemplo, si tenéis una empresa que no tenéis un departamento de IT propio, pues os ofrecemos nuestro servicio de consultoría. Pues, imaginaos que tenéis unos presupuestos y pues os abruman los números, no sabéis muy bien qué es lo que está ofreciendo uno y otro, no sabéis cómo compararlos, pues os echamos una mano con eso. Ofrecemos un servicio integral para pymes y autónomos, nos encargamos de todo, PCs, redes de datos, servidores, cualquier cosa. Administramos sistemas informáticos pues, de organizaciones y empresas que tienen a lo mejor pues, sus servidores propios on-premise o en la nube y los administramos nosotros. Hacemos también peritaje informático. Tenemos nuestra propia marca de alojamiento web y correo electrónico, hostingfacil.es. Hacemos también un poco de diseño y creación de páginas web corporativas y ofrecemos servicios y soluciones, ¿vale? Tenemos una solución de VPN, plataforma de trabajo en equipo, sistema de videoconferencia y nuestra copia de seguridad. Nos gusta mucho el software libre, ¿vale? Pero no es ni mucho menos una obligación, trabajamos con clientes de todo tipo y bueno, pues nos adaptamos a sus necesidades. Pero bueno, a nosotros principalmente nos gusta trabajar con software libre. Y hoy vamos a hablar de copias de seguridad, pero las copias de seguridad no tendrían ningún sentido sin lo más importante, que son nuestros datos, ¿vale? Documentos, hojas de cálculo, presentaciones, nóminas, presupuestos, facturas, el programa de facturación, el programa de gestión, sus archivos, sus bases de datos, todos son datos, ¿vale?
Los datos hoy en día son uno de los principales activos de nuestras empresas, ¿vale? De hecho, pues antiguamente pues, existían cajas llenas de documentación de años anteriores, y hoy en día muchas empresas están incluso digitalizando esos archivos antiguos, y la copia de seguridad pues la vamos a utilizar para proteger estos datos. Vamos a aclarar los dos términos principales de la charla que nos atañe hoy, ¿vale? Lo que es una copia de seguridad y lo que es la nube. ¿Qué es una copia de seguridad? ¿Vale? He sacado aquí pues, un texto, en principio, de la Wikipedia, ¿vale? Y una copia de seguridad, de respaldo, copia de respaldo o copia de reserva, del inglés backup o data backup, es una copia de los datos originales que se realiza con el fin de disponer un medio para recuperarlos en caso de su pérdida, ¿vale? Esto que está escrito así con un lenguaje un poco así de diccionario, ¿vale? No es nada más que una copia de nuestros datos, ¿vale? Que la realizamos en un medio, en otro medio diferente de donde están, pues en otro disco duro, en un DVD, en una cinta, en la nube, para recuperarlos. Esto es el fin de la copia de seguridad. ¿Cuál es? Recuperar los datos. Tener una copia de seguridad porque sí no tiene ningún sentido si no podemos recuperarlos. Y en caso de su pérdida, ¿por qué vamos a tener que necesitar recuperarlos? Bueno, ya veremos ahora que hay una serie de riesgos que corren nuestros datos y conocerlos y tener una copia de seguridad nos puede ayudar a preservarlos. ¿Qué es la nube? Bueno, la nube ya, como os comentaba antes, lleva muchos años con nosotros y ya estamos acostumbrados a hablar de ella, pero cuando publiqué la convocatoria de esta charla en mis redes sociales, pues alguien me comentaba, me dejó un pequeño comentario y yo le contesté y me quedé con la duda. Yo pensé, quizá esta persona no está entendiendo bien qué es la nube, ¿vale? Entonces dije, voy a añadir una transparencia y vamos a comentarlo, ¿vale? Igual lo saqué de la Wikipedia, la computación en la nube, del inglés cloud computing, conocida también como servicios en la nube, informática en la nube de cómputo, simplemente la nube, es un paradigma que permite ofrecer servicios de computación a través de una red, que usualmente es Internet, ¿vale? Esto, como veis, también está escrito así un poco en lenguaje de diccionario. Lo que viene a decir es que los servidores, en lugar de estar pues, en nuestras oficinas, están en las oficinas de un proveedor, en un data center, en un centro de procesamiento de datos, ¿vale? Si lo pensáis, esto tiene ya múltiples ventajas. Antiguamente, si tú necesitabas una aplicación en tu oficina, en tu infraestructura, en tu empresa, pues tenías que contratar a una empresa informática que te montase un servidor con sus costes asociados, tenías que mantenerlo, tenías que instalar la aplicación, tenías que configurar todos los equipos para que pudieran trabajar y mantenerlo, ¿vale? Eso hoy en día podemos externalizarlo a una empresa y de esta forma tenemos un ahorro importante de costes. Ya lo veremos más adelante, ¿vale? Entonces, la nube nos ofrece unos servicios que hoy en día, además, algunas empresas pues, no podrían tener, ¿vale? Y ahora lo más importante, ¿para qué sirve una copia de seguridad? ¿Para qué me va a servir a mí tener una copia de seguridad? Para proteger nuestros datos, ¿vale? ¿De qué? Pues de un borrado accidental o malintencionado, ¿vale? Pues muchas veces estamos trabajando con un documento un tiempo, se lo enviamos a un cliente por correo electrónico y lo borramos porque, bueno, ya lo tenemos en el correo, ¿vale? Pero, bueno, el correo, como otro servicio cualquiera, pues es susceptible de que se pierda, de que se borre o de que haya algún problema con el servidor de correo electrónico y no podamos acceder a ese dato, ¿vale? Pues con una copia de seguridad podríamos recuperarlo. Además, el peligro que tienen los borrados accidentales, ¿vale? Es que muchas veces no es algo intencionado, ¿vale? No es algo que se haga con maldad, es algo que, bueno, tú has terminado ese documento, el fin era enviárselo a este cliente, se lo has enviado y ya está. ¿Para qué lo necesitas? No es ningún problema. Y el tema es que pasa el tiempo, ¿vale? Y a lo mejor cuando necesitas recuperarlo, a lo mejor porque te lo vuelve a pedir el cliente, pues ya han pasado varios meses, ¿vale? Entonces ese fichero ya, ¿dónde está? Un fallo de hardware. Esto es muy habitual, ¿vale? El hardware al final tiene un ciclo de vida, tiene una esperanza de vida y no es eterno, ¿vale? Los discos duros, los DVDs, los CDs, las cintas, pues tienen una esperanza de vida y una vez que se supera, pues
nosotros tenemos que preservar los datos, ¿vale? Tenemos que protegerlos. Una catástrofe natural, pues una inundación, un incendio, una subida de tensión, todas estas cosas pueden afectar a nuestros sistemas informáticos, a nuestros servidores, a nuestros equipos y pueden poner en peligro nuestros datos, ¿vale? Si os habéis escuchado las noticias, pues a principios de este año uno de los mayores proveedores de servicios en la nube tuvo un incendio en su data center, ¿vale? Y luego, por último, un ataque informático, ¿vale? Este es uno de los peligros que en la última década se está poniendo de mayor manifiesto, ¿vale? Virus, malware y sobre todo ransomware, ¿vale? En la última década, pues seguro que conocéis algún caso de ataque de ransomware porque han sido muy sonados, han salido en la prensa, ¿vale? El ataque de ransomware, pues puede ser mismamente un inocente correo que te mandan a tu buzón, pues que te piden que abras un enlace para hacer un seguimiento de un paquete, que hoy en día pues recibimos multitud de paquetes, y pues instalan un software en tu equipo sin tu consentimiento y empiezan a cifrar todo lo que hay en tu equipo, en las carpetas compartidas, saltan a los equipos de otros compañeros, al servidor, y al final te sale una pantalla en la que te dice, si quieres recuperar tus datos tienes que pagar 2 bitcoins en esta cartera, ¿vale? Esto es una auténtica faena, ¿vale? Porque ha bloqueado toda la empresa se ha quedado sin acceso a los datos, ¿vale? ¿Y qué podemos hacer ante esto? Pues disponer de una buena copia de seguridad nos ayudaría, ¿vale? Antiguamente pues se pagaban los rescates, pero el hecho mismo de pagar el rescate pues está fomentando en sí que siga habiendo más ataques de ransomware, porque las mafias delictivas que ya están organizadas pues ven que esto es un nicho de mercado para ellos interesante, que la gente realmente aprecia los datos y que está dispuesta a pagar, pues eso, 2 bitcoins, no sé cuánto cotiza hoy el bitcoin, pero bueno, estamos hablando de a lo mejor de 8.000, 9.000 dólares, ¿vale? Una copia de seguridad es la mejor póliza de seguros, ¿vale? La póliza de seguros del coche, nos acordamos 2 veces de ella, cuando la vamos a contratar, por favor, que sea barata, y cuando tenemos un siniestro, por favor, que me lo cubra la póliza, ¿vale? Una copia de seguridad, si está bien dimensionada y si tenemos el periodo de retención suficiente, nos va a garantizar que vamos a poder recuperar nuestros datos, ¿vale? Es la póliza que siempre cumple. ¿Qué no es una copia de seguridad? ¿Vale? En los últimos años se han estado popularizando pues, unos dispositivos que se llaman NAS, de Network Attached Storage, que significa almacenamiento enganchado a la red, ¿vale? Como este que vemos aquí, que no es más que un servidor que tiene unos discos duros en una configuración que se llama RAID, existen varias. La más utilizada es la configuración RAID 1 o espejo, que lo que hace es tener pues, 2 discos duros, que nosotros vemos como un solo espacio de almacenamiento, ¿vale? Un solo disco duro. Nosotros almacenamos ahí nuestros ficheros y luego internamente lo que se hace es se copia los datos entre los 2 discos, ¿vale? ¿Qué pasa? Si uno de los discos falla, ¿vale? Nos quedan los datos en el otro disco, nosotros seguimos viendo nuestros datos, el espacio de almacenamiento está disponible, podemos trabajar, podemos acceder, podemos agregar y trabajar con los datos que hay en todo momento, ¿vale? Luego adquirimos un nuevo disco de sustitución, lo metemos en el lugar del sitio malo y del disco que ha fallado, vaya, el RAID se reconstruye y podemos seguir trabajando, ¿vale? El peligro y lo que he visto que mucha gente intuye es que al tener 2 discos hay una copia de seguridad. Esto no es así, ¿vale? Si tú metes datos en el RAID, se copian los 2 discos, sí, pero si lo borras también se borran los 2, ¿vale? La configuración RAID lo que nos da es una cosa que se llama tolerancia a fallos o redundancia, y lo que nos permite es que los datos sobrevivan a un fallo de hardware, ¿vale? Un fallo de los discos, pero no es una copia de seguridad. De hecho, una configuración RAID es complementaria a una copia de seguridad, es decir, podemos tener nuestros datos originales, nuestros datos en producción, digamos, sobre un RAID, ¿vale? Para que estén siempre disponibles ante cualquier eventualidad y a mayores tener nuestra copia de seguridad. Luego tenemos los discos duros externos, que esto es lo más habitual que veo yo en mis clientes, una copia puntual de los datos en un disco duro. En mi opinión profesional esto no se puede considerar hoy en día una copia de seguridad.
Sí es cierto que en caso de catástrofe completa de perder todos los datos, pues siempre es mejor tener algo, ¿vale? Pero es muy probable, y por mi experiencia lo que he visto es que estos datos, la copia es pues de hace 6 meses, de hace un año, ¿vale? Con lo cual estamos hablando de pérdidas de trabajo de un año entero, de 6 meses. Vale, y ahora vamos a ver un poco resumen de todas las cosas que hemos comentado ahora, las cualidades que deberíamos buscar en una buena copia de seguridad, ¿vale? Primero, datos cuidadosamente seleccionados. Si vosotros tenéis, pues en vuestra organización tenéis un servidor centralizado, un servidor de ficheros, probablemente ya este trabajo ya lo tengáis hecho, ¿vale? Porque tendréis ahí pues la carpeta de administración, gerencia, dirección, marketing, comercial, y entonces ya es sencillo saber seleccionar qué datos son los importantes, ¿vale? Si vuestra organización pues no tiene un servidor de ficheros y tenéis los datos desperdigados por distintos equipos, pues habrá que hacer un ejercicio de pues mirar en el equipo del gerente, del administrativo, de la persona que se encarga de la facturación, de los comerciales, y ver qué carpetas son las importantes y cuáles no, ¿vale? Por ejemplo, ¿la carpeta de Windows es una carpeta importante? Pues no, no es una carpeta importante, porque al fin y al cabo Windows es un software que podemos adquirir, que tenemos el DVD o el USB, incluso podemos descargar de internet y podemos volver a instalarlo. Lo que es verdaderamente importante son aquellos datos, aquellos activos que decía al principio de vuestra empresa, que son irreemplazables, ¿vale? Pues los documentos que habéis generado, las carpetas de un proyecto, la documentación técnica de un cliente, ¿vale? Luego, la segunda cualidad que tiene que tener una copia de seguridad es que sea periódica, ¿vale? Tiene que repetirse en el tiempo, no vale hacer una copia hoy y luego otra dentro de 6 meses, tiene que ser pues cada mes o cada semana o si podemos incluso cada día, ¿vale? La retención ¿qué es? La retención es la cantidad de copias de seguridad que vamos a mantener en el tiempo, ¿vale? Imaginaros que hacemos una copia cada día y al finalizar el mes de octubre pues tenemos 30 copias del día de octubre, ¿vale? Pasa el mes de noviembre y tenemos otras 30 copias de noviembre. Tenemos 60 copias de nuestros datos, ¿vale? Esto va creciendo y hay que fijar unos límites. Lo habitual en estos casos, pues se suele dejar los 7 últimos días, las 4 últimas semanas y luego, pues a lo mejor los 6 últimos meses o hasta el año, ¿vale? En los casos en los que necesitemos por algún tipo de requisito legal más, podrían ser hasta 5 años. ¿Vale? La cuarta es que sea automática. Esto es fundamental, ¿vale? Muchas organizaciones en las que he estado yo, la copia de seguridad dependía de que una persona pues hiciera una copia en un disco, o metiera una cinta, o la cambiase, y demás. Esto, al final todos somos personas, todos tenemos nuestros... normalmente nadie tiene única y exclusivamente la tarea de hacer la copia de seguridad. Y se nos puede olvidar, bueno, da igual, la hacemos mañana y el resultado es lo que os comentaba antes, que cuando necesitamos recuperar los datos, la copia de seguridad es de hace 6 meses o de hace un año, o incluso vamos acumulando discos y luego no sabemos en qué disco hay que buscar, hay que andar buceando un poquito por todas las copias a ver dónde estaba la última versión del fichero. Un desastre, ¿vale? Entonces una copia automática, programada, que se ejecute todos los días, ¿vale? Si un día no se ejecuta, bueno, pues alguien tiene que revisarlo para comprobar que efectivamente pues, se ejecute al día siguiente. Luego, que cumpla la legislación vigente, ¿vale? En España la Ley Orgánica de Protección de Datos ya tiene unas exigencias mínimas para las copias de seguridad, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de los datos médicos, que son de sensibilidad más alta, pues obliga a que la copia de seguridad tenga un cifrado en transmisión y un cifrado en descanso. Esto quiere decir, el cifrado en transmisión es que desde el equipo o desde el servidor origen hasta el servidor destino, donde se hace la copia de seguridad, esa transmisión va a ir cifrada, ¿vale? Nadie puede leer lo que hay ahí. Y luego el cifrado en descanso es que en el servidor destino, donde se está almacenando la copia de seguridad, los discos también tienen que estar cifrados, ¿vale? Y luego, el último punto, el número 6, la recuperación sencilla, ¿vale? Como decía, la copia de seguridad no es un fin en sí mismo, ¿vale? El fin es la recuperación de los datos, ¿vale? Es un medio. Entonces, mucha gente pues, se preocupa de tener todo lo otro,
preparado, ¿vale? De tener pues, sus datos curiosamente seleccionados, de tener una copia de seguridad periódica, de tener un periodo de retención que esté automática, que se vaya haciendo, pero descuidan el apartado de la recuperación. Cuando hay un problema normalmente grave, como el del ataque de ransomware que os comentaba antes, y llegamos y no hay acceso a nada, ningún fichero se puede leer, estamos en un momento de crisis, de verdadera crisis, de pánico, ¿vale? Pues el gerente va a estar preguntando qué es lo que está pasando, todo el mundo quiere acceder a sus datos, nadie sabe, y es un momento de crisis. Ahí es importante que alguien en la organización tenga claro cuál es el procedimiento de recuperación, ¿vale? Para decir, tranquilos chicos, ha pasado esto, estamos recuperando los datos, en las próximas horas ya estará todo recuperado y podremos seguir trabajando, ¿vale? Y ahora, ¿por qué hacemos la copia de seguridad en la nube? Pues porque hoy en día, en el año 2021, podemos, ¿vale? Esto hace 10 años era impensable porque transferir cientos de gigas o cientos de teras era inviable, pero hoy en día con las conexiones de fibra óptica de las que disponemos o incluso los ADSLs más rápidos, podemos hacer copias de seguridad con bastante frecuencia sin ningún tipo de problema. ¿Por qué también en la nube? Por ahorro de costes. Esto es lo que os comentaba antes. No tenemos que comprar un hardware, ¿vale? No tenemos que comprar el servidor. Además, pensar una cosa, vas a comprar un servidor para hacer la copia de seguridad, es un coste adicional sobre el servidor que ya tienes. Tienes que meterle doble fuente de alimentación para tener redundancia, tienes que comprar un sistema de alimentación ininterrumpida, vas agregando costes, ¿vale? Y eso ahora con la nube no lo necesitamos. Además, los proveedores, las empresas que tienen sus data centers, sus centros de procesamiento de datos, tienen unas infraestructuras muchísimo mejores de las que podamos aspirar cualquiera de nosotros a tener en nuestras oficinas, ¿vale? Tienen equipos especializados para hacer el mantenimiento, tienen equipos de extinción y demás. Por el mantenimiento, no tenemos que tener una persona que se encargue de mantener ese equipo, de hacer las actualizaciones, de revisar la copia de seguridad, etcétera, ¿vale? Y por los costes directos, electricidad, nuestro servidor de copia de seguridad está encendido 24 horas porque podemos necesitar recuperarlo en cualquier momento, las copias de seguridad se van haciendo a lo largo del día o de la noche y esto consume, ¿vale? Es un equipo que está encendido 24/7. Y luego por disponibilidad, porque al tenerlo en la nube pues está siempre disponible. Bueno, ya visteis que hace poco Facebook tuvo una caída, ¿vale? Esto de siempre disponible no es una certeza, pero bueno, una disponibilidad del 99,9% son unas 8 horas de parada al año y yo creo que es algo asumible, ¿vale? Estrategias de copia de seguridad, ¿vale? A ver, la estrategia es un poco lo que defina cada organización. Esta estrategia, que si la buscáis en internet, pues la veréis en muchos sitios. Yo más que una estrategia la veo como un ideal, ¿vale? Es algo a lo que podemos aspirar, no tenemos que cumplirlo todo a rajatabla para tener una buena copia de seguridad, ¿vale? Esta estrategia lo que nos dice es, la estrategia 3-2-1, que tenemos que tener 3 copias de los datos, nuestros datos originales y 2 copias adicionales, en 2 medios diferentes. Pues si nuestros datos están en un disco, pues que una de las otras copias esté en una cinta, en un DVD o muchos DVDs, en la nube, donde sea, ¿vale? Y una copia esté fuera de la oficina, ¿vale? Si vosotros, por ejemplo, tenéis implementado un sistema de copias de seguridad en vuestra propia oficina, ¿vale? Tenéis un servidor con copias de seguridad, fantástico. La copia de seguridad en la nube también os puede ayudar porque podéis complementar vuestro sistema de copia de seguridad actual, incluyendo una copia de fuera de la oficina, en un medio diferente, ¿vale? Y así nos acercamos más a este ideal que es la estrategia 3-2-1. Vale, y ahora os voy a hablar un poquito de nuestro servicio de copia de seguridad en la nube, el servicio de copia de seguridad en la nube de Paco Marcilla. No tiene ningún nombre comercial, simplemente copia de seguridad en la nube. Nuestro servicio de copia de seguridad, ¿qué copiamos? Copiamos todo. Os contaba al principio que hay que hacer una selección, ver qué datos son los importantes. Con nuestro servicio de copia de seguridad no tenéis que hacer ese paso, ¿vale? Porque lo copiamos todo. Windows, Office, la configuración del Outlook, todo. ¿Qué periodicidad? Lo hacemos todos los días, cada 24 horas. Si tenéis que recuperar un fichero,
como mucho será de las últimas 24 horas, ¿vale? Periodos de retención tenemos varios, ahora os enseñaré los distintos niveles que tenemos, distintos paquetes, hasta un año de retención, ¿vale? Pero bueno, tenemos desde una semana, un mes, 3 meses, 6 meses y hasta un año. ¿Cómo se configura? ¿Cómo funciona? Se instala y nos olvidamos, ¿vale? Se instala y luego desde la parte del servidor centralizado, pues se hace la configuración acorde a lo que se ha parametrizado y nos desentendemos de ella, ¿vale? Tenemos una opción de recuperación granular mediante un portal de autoservicio. Ya os tengo una captura ahí del portal de autoservicio. Esto lo que quiere decir es que, imaginar que estéis trabajando con un documento, pues lo borráis accidentalmente o bueno, necesitéis recuperarlo. Tenemos un portal de autoservicio que es una página web. Cada cliente tiene su usuario y su contraseña. Accede ahí, tiene un listado de los equipos asociados a su copia de seguridad y puede acceder a uno y explorar el contenido del equipo, de los discos que tiene conectados y recuperar el fichero, ¿vale? Eso es una recuperación granular. Además, incluimos una asistencia telefónica en todo momento en caso de desastre, ¿vale? Como os dije, cuando hay pues, una contingencia en la que afecta a toda una organización, pues es un momento de bastante crisis y nosotros estamos ahí pues, para ofreceros nuestra asistencia, para ayudaros, para guiaros, ¿vale? Porque a veces pues, nos quedamos bloqueados, no sabemos muy bien por dónde tirar, dónde tenemos que ir, cómo era la URL del portal. Estamos ahí, os echamos un cable, ¿vale? Y luego, en caso de desastre, os enviamos un disco duro con la última copia de seguridad en menos de 48 horas, ¿vale? Imaginar que estamos hablando de una copia de seguridad de varios cientos de gigas, que va a tardar pues, un par de días en descargarse completa, o 3 o 4, pues os enviamos una copia de seguridad, ¿vale? Desde la última copia de seguridad. Y luego, nuestra copia funciona con un agente que es compatible con Windows y con Linux, para PCs y para servidores. La instalación se hace en remoto y se tarda aproximadamente 5 minutos por equipo. Y luego, una de las cosas más buenas o que más me gustan de este sistema es que tenemos recuperación completa del equipo, ¿vale? Esto no lo he visto en muchas copias de seguridad y esto lo que nos permite es, en caso de imaginar que llegáis un día a la oficina y vuestro equipo se le ha averiado el disco duro, pero se ha averiado que no funciona nada, ¿vale? Podemos poner un disco duro de reemplazo y un técnico se acerca con un pendrive, se conecta al servicio de copia de seguridad con ese pendrive y puede recuperar el equipo como estaba desde la última copia de seguridad. Hablo del equipo Windows, los programas, la configuración del correo electrónico, los ficheros, el programa de facturación, hasta el fondo de escritorio. Se recupera todo como estaba, ¿vale? Y luego, además, cumplimos con los estándares más altos de la LOPD, cifrado en transmisión y cifrado en descanso, ¿vale? Tenemos algún cliente que trabaja con datos médicos y estuvimos trabajando con ellos para que nuestra copia cumpliera los requisitos más exigentes de la LOPD y se lo ofrecemos a todos nuestros clientes, ¿vale? De tal forma que tenéis la tranquilidad de que vuestros datos viajan cifrados desde vuestros equipos, desde vuestros servidores hasta los de nuestras oficinas y que además están cifrados en descanso, ¿vale? Están cifrados en los discos, de tal forma que si alguien tiene acceso a esos datos o si fueran usurpados, pues no se podrían leer, ¿vale? Sin una clave o sin un fichero de clave. Este es el portal de autoservicio, ¿vale? Como veis es muy sencillito. Aquí tienes el equipo con todas sus carpetas. Esto es uno de ejemplo. Aquí estás explorando, ¿vale? Puedes seleccionar pues, una carpeta o un fichero. Y luego tienes dos opciones, descargar o restaurar, ¿vale? Si le pinchas a descargar, pues te vas a descargar ese fichero o esa carpeta en el equipo en el que estás, en la carpeta de descargas. Y si le das a restaurar, lo que va a hacer, el servidor se va a conectar contra el agente en el equipo de donde está haciendo la copia de seguridad y va a poner los datos en su ubicación original, ¿vale? Imaginaros que, por ejemplo, tenemos una carpeta que tiene varios cientos de ficheros y los hemos borrado sin querer unos cuantos, pero no sabemos exactamente cuáles. Bueno, pues podemos ir a la copia de seguridad, localizar esa carpeta, le damos a restaurar y el servidor y el agente ya se ponen en comunicación y la carpeta queda como estaba, ¿vale? Luego aquí tenemos una barra temporal, ¿vale?
donde podemos ir viendo todas las copias de seguridad que tiene este dispositivo, ¿vale? Y podemos ir revisándolo, ¿vale? Ahora estamos mirando pues la última, pero podríamos pinchar más atrás, incluso pues aquí ya veis que este día hubo 2 copias o 3 copias, podemos ir eligiéndolo y viendo cómo va evolucionando el sistema y viendo los ficheros, ¿vale? Y ahora, por último, pues los paquetes y precio. Tenemos 5 paquetes, ¿vale? La diferencia entre ellos son los números de equipos que se pueden asociar y el almacenamiento y la retención, ¿vale? Los precios van desde 9,99 hasta 25, el precio es PVP. Y bueno, el inicial está pensado pues para un autónomo que trabaja pues en su portátil o en su equipo, ¿vale? Y no genera una gran cantidad de datos. Ya veis, por menos de lo que cuesta Netflix podéis tener vuestros datos seguros. Y luego pues la más completa, la Premium, está 20 equipos, 1 tera, 1 año y son 25 euros al mes. Y bueno, nuestro objetivo con este servicio de copia de seguridad es que nuestros clientes duerman tranquilos y que sepan que pase lo que pase, pues sus datos están protegidos, ¿vale? Están siempre a salvo. Muchas gracias y nada, ahora si queréis os dejo mis datos de contacto, mi correo electrónico, mi página web, las redes sociales, por si me queréis seguir y nada, si queréis hacerme alguna duda o tenéis alguna pregunta, por favor, estaré encantado de contestarla. Moi ben, moitas grazas, Paco. Temos bastante participación no chat, algunha máis para debatir e outra que vale. algunha pregunta, non? Comezaba comentándonos Iago, non sei se mencionaches en algún momento o prezo do Bitcoin ou así, pero Sí, bueno, comenté que pedían un... Polo dos rescates, non? Do Sí. ransomware, Bueno, no sé, la di que 2 bitcoins agora mesmo están en $120.000 por apuntar, non? Vale, pues un apunte sobre lo de los bitcoins, que lo hacía en referencia a pagar el rescate del ransomware, el rescate de los datos, al fin y al cabo. Las mafias que hacen esto, porque son verdaderas mafias, no lo hacen por casualidad, ¿vale? Te piden bitcoins porque luego ellos pueden ir moviendo ese dinero, esos bitcoins de cartera en cartera y luego hacer una trazabilidad, se pierde la trazabilidad, vaya, del dinero, ¿vale? Se pierde entre las distintas carteras y es imposible luego saber quién hizo qué o dónde, ¿vale? Por eso se utilizan bitcoins y están muy bien organizados. Seguimos coas consultas. Bueno, comenta outro usuario, unha copia en un NAS que esté en RAID es una copia de seguridad en toda regla, dice. Bueno, si el NAS es la copia de seguridad, sí, pero si los datos en producción, los datos con los que estáis trabajando son los de la NAS, necesitáis configurar una copia de seguridad, ¿vale? Las NASes la NAS que os enseñaba ahí y las que hay en el mercado, podéis configurar la copia de seguridad y podéis configurar, podéis configurar un RAID para proteger los datos y también podéis configurar la copia de seguridad, ¿vale? Pero el RAID en sí es lo que decía antes, no es una copia de seguridad, no tengo otro disco al que acceder y recuperarlo de ahí. Si borro, se borran en los dos discos, ¿vale? Complementa otro usuario respecto a este comentario que es fácilmente cifrable por un ransomware responde al anterior usuario no si tiene encriptación at rest. At rest. Vale. Bueno, a ver, todos los datos, todas las carpetas, todo lo que esté accesible desde un equipo es accesible por el ransomware. El ransomware al final es un programa que se va a instalar, se instala, se ejecuta en tu equipo. Hoy en día, pues las pequeñas organizaciones, los autónomos, trabajan siempre con el usuario administrador, ¿vale? Con lo cual tú ejecutas un programa y tiene permisos completos en tu equipo, puede acceder a todos los datos, puede acceder a las carpetas compartidas y va a cifrar. Si los datos de tu NAS ya están cifrados, como decía yo en el descanso, lo que comentáis ahí, tenéis una capa de protección, pero para poder acceder a esos datos, previamente se tienen que desbloquear, ¿vale? Si los desbloqueas para poder trabajar con ellos, para escribir, para agregar, para borrar, el ransomware también puede cifrarlos, ¿vale? Los cifra y luego además por debajo hay el cifrado adicional de la NAS, ¿vale? Muchas gracias, Paco. Seguimos.
bueno, comentaba unha usuaria que se perdeu o inicio da sesión, pregunta se ten acceso á grabación. Xa lle contestamos no chat, pero de todas maneiras, para aproveitar a todas as persoas que teñan a dúbida, a sesión vai quedar colgada na mesma ligazón na que estamos agora mesmo, así que podedes ver a sesión dende o principio en calquera momento. Pregúntanos Smart PM CPD. Hola, las grandes multinacionales están volviendo a copia local, al menos en sus datos más sensibles. ¿Qué opinas de eso? Bueno, a ver, yo creo que como todo, pues al final no hay una decisión única correcta, ¿vale? No hay una respuesta correcta para todo. Entonces, pues la copia de seguridad, por ejemplo, ya os comentaba la estrategia 3-2-1, pues podemos aplicar una copia de seguridad local y una copia de seguridad en la nube. Quizás, bueno, pues otros sistemas de copia de seguridad, no hay muchos que ofrezcan lo de cifrado en descanso, o por lo menos no lo promocionan. Y entonces, pues bueno, las empresas pues tienen su reticencia, sobre todo si hablamos eso de datos de sensibilidad, pues como pueden ser datos médicos. Yo entiendo que las empresas pues sean reticentes a sacarlos fuera y digan, no, esto lo copiamos nosotros aquí, que nosotros sabemos que implementamos esto, que cumplimos con la legislación española y demás. Y bueno, pues otros datos que no son tan sensibles, pues bueno, pues porque es más económico tenerlo en la nube, pues los sacamos fuera. Entonces, bueno, al final es como lo del RAID y la copia de seguridad. Lo interesante es tener un complemento, ¿vale? Yo siempre lo digo, cuantas más copias tengas, mucho mejor, ¿vale? Porque he estado ya en muchos proyectos y en muchas empresas y en muchos sitios y al final, por unas cosas o por otras, ya te digo, cuando hay que recuperar los datos es un momento de mucha tensión y hasta una cosa tan sencilla como dónde está la clave de recuperación para acceder a los datos de la copia de seguridad, esa copia que está cifrada, pues puede ser un problema. Estás a una contraseña de recuperar los datos, pero ¿quién se acuerda de la contraseña que puso hace 5 años en la copia de seguridad? Bueno, nosotros frente a eso, deciros que nuestro sistema de copia de seguridad, pues cuando lo contratáis os enviamos un fichero que sirve para desbloquear el almacén, pero que además nosotros nos quedamos con una copia por si acaso, ¿vale? Entonces, pues bueno, espero haber respondido a tu pregunta. Muy bien, seguimos. Un momentillo que perdí. Ahí está. Pregúntanos, Verónica, ¿qué pasa con la información del apagón digital? Si las copias están en la nube, ¿se van a ver afectadas? Pues, bueno, la verdad es que teníais que explicar un poquito más eso del apagón digital, a qué os referís. No sé si puede ampliar un poquito la información. Por un comentario que pon máis adiante, entendo que o que se está comentando de que, non sei se igual a tormenta eléctrica esta que vai escachar con todos os dispositivos informáticos. Igual. Pues mira, precisamente uno de los comentarios que me hacían en redes sociales iba por ahí. A ver, la nube, aunque parezca así eso, un ente, ¿no? Como os decía al principio, son unos servidores físicos que están pues, en un data center, ¿vale? A veces están en un búnker, están debajo de una montaña. Las empresas, los proveedores que se dedican a esto ya tienen muy en cuenta todas estas cosas, están muy preocupados, tienen sistemas de aire acondicionado, esos servidores están muy mimados, ¿vale? Tienen doble sistema de fuente de alimentación, tienen 2 proveedores o 3 proveedores de electricidad de diferentes empresas. Yo creo que nuestros datos están protegidos, ¿vale? No hay problema en ese aspecto. Sí, comentaban aí que, dende logo, se pasa algo tan gordo, polo menos que te vas a tener que preocupar por recuperar os datos do ordenador. Sí, efectivamente. Una de las cosas que dice en la copia de seguridad es eso, que tener una fuera del sitio, pues por ejemplo, si hay un terremoto, un tsunami, algo así, en tu ciudad y se pierden todos los datos. Yo la verdad es que, pues en ese caso lo que menos me va a preocupar en ese momento es tener las facturas o los presupuestos, ¿vale? Pero bueno... Muy bien, seguimos. Pregúntanos Gisba Cárnicas, ¿es un sistema de copia de seguridad o de sincronización de datos? No, es de copia de seguridad, ¿vale? Se hace una copia de seguridad cada 24 horas, tenemos varios eventos que disparan la copia de seguridad, se puede programar. Para los PCs, por ejemplo, los utilizamos al encenderse, para que hagan la copia al encenderse o al apagarse o cuando no está en uso.
Pero es una copia de seguridad, ¿vale? Es como sacarle una foto a los datos en un momento dado, ¿vale? No está sincronizando permanentemente como hace, por ejemplo, pues Dropbox o Google Drive, ¿vale? Si tú imagínate, estás trabajando hoy, estás introduciendo cambios, hasta que no se haga la copia de seguridad de por la noche, pues ese dato no va a estar guardado. Por eso decía que como nuestra copia de seguridad se hace cada día o cada 24 horas, como mucho la copia será de hace 24 horas, ¿vale? Si estás trabajando por la mañana y pierdes el fichero, pues lo recuperas de cómo estaba a principio de la mañana, ¿vale? Has perdido esas horas de la jornada. Bueno, pregúntanos, Ana, ¿esta opción de copia de seguridad también es posible para Mac? Decías que era para PCs. En principio solo funciona con Windows y con Linux, ¿vale? Estamos mirando a ver si conseguimos que funcione con Mac, pero de momento no, solo funciona con Linux y con Windows. Seguimos. Si antes las copias se hacían en cinta que había que cambiar diariamente o semanalmente, ¿por qué existe ahora esa reticencia a usar medios externos? Bueno, no es que sea una reticencia, es que, a ver, las cintas, lo que decía antes, en cuanto a la automatización, una cinta, si tú tienes una cinta que depende de una persona, esa persona se puede olvidar, puede haber despistes, entonces ya tienes que comprarte una librería. Una librería es un stand donde están metidos, un armario donde están todas las cintas y luego tienes un brazo con un robot que va cogiendo las cintas y las mete en el drive, ¿vale? Sustituye a la persona que va a cambiar la cinta. Entonces, eso es muy costoso, ¿vale? Una librería de cintas es muy costosa. Las cintas, aunque parezca que no, en entornos empresariales grandes aún se siguen utilizando porque nos permite almacenar muchos datos en una cinta pequeña, ¿vale? Hablamos de que una cinta de este tamaño puede tener varios teras, ¿vale? Lo mismo que un disco. ¿Qué pasa? Son lentos de acceder, ¿vale? Si necesitas recuperar esos datos, no los recuperas tan rápido como de un servicio online, porque tiene que localizar la cinta, cogerla, meterla en el robot y luego, como la cinta es un medio secuencial, ¿vale? Tiene que recorrer la cinta, es como darle en la película antiguamente que tenías que darle hacia adelante a rebobinar hasta el punto en el que tú quieres, donde están tus datos, y luego te lo descargas. Eso es muy lento, ¿vale? Entonces, pues bueno, estos servicios son más económicos y tienen un acceso más rápido. Bien, Paco, gracias. Seguen a chegarnos intervencións a través do chat. Genial. Quero lembrarvos que imos a abrir unha sala de videoconferencia ao final da xornada para que poidades conectarvos a través de Google Meet. Xa compartimos a ligazón a través do chat para que poidades falar con Paco xa fora da xornada e podemos igual facer un debate que será máis fluido. Vale. Dinos, Alfonso, para copia de seguridad de un Windows Server completa con 1 TB de almacenamento, a opción máis aceitada sería a dos 20 equipos, entendo por la limitación de almacenamento. Vale, bueno, los paquetes que os presentaba antes, espera, voy a retroceder. Estos son unos paquetes que hemos creado para simplificarlo, ¿vale? Para que, bueno, a veces si damos demasiadas opciones, pues no entiendes o no sabes muy bien qué es lo que tienes que escoger. Estos son unos paquetes, pero si necesitáis más de 1 tera, podemos personalizaros una oferta, ¿vale? Y luego quería hacer una matización, ¿vale? Aquí, como veis, la diferencia está en el número de equipos, el almacenamiento y la retención. El almacenamiento de los datos, ¿vale? Eso primero lo que hacemos es pues hacer un pequeño estudio de los datos que tenéis, ¿vale? Pero, por ejemplo, si hacemos una copia hoy y una copia mañana, no son 2 teras, ¿vale? 1 tera es lo que determinamos nosotros al principio, que es lo que tenéis, el volumen de datos, y luego, en función de eso, pues ya se escoge el paquete o se personaliza uno, ¿vale? No es que si tenéis 1 tera de datos y queréis hacer una copia durante un año, no se va incrementando eso, ¿vale? Siempre es el mismo precio. Muy bien, seguimos. Coméntanos a usuaria que comentaba antes o do apagón digital. Ajá. Que se refiere a un apagón energético que está orquestando las cumbres, entiendo que pone, no una catástrofe natural. Bueno, no había oído hablar de eso, pero... Bueno, pues la verdad es que desconozco lo del apagón digital, lo revisaré porque me interesa, pero bueno, a ver,
Supoño tamén que estes data centers teñen xeradores de electricidade. Efectivamente, tiene generadores. Lo que pasa es que los generadores no duran eternamente. Es decir, si un apagón, si se va la luz a nivel mundial, pues da igual que tengamos copia de seguridad, no vamos a tener donde recuperarla. ¿Entiendes? Entonces, O que si, entendo que se recuperara despois a electricidade, a copia seguiría aí, xa non... Sí, a ver, ya te digo, un disco duro efectivamente puede afectarle factores externos, ¿vale? Pues físicos sobre todo, pero también electromagnéticos, pero los data centers de hoy en día, hay varios niveles de data centers, ¿vale? Los más altos, pues ya os digo, están en búnkers, están en silos nucleares, antiguos silos nucleares, están debajo de montañas. Esto ya llevamos trabajando muchos años. De hecho, a mí me sorprendió mucho hace unos años, cuando empecé a trabajar, que había una empresa que se dedicaba a recoger las cintas de copia de seguridad, esa segunda copia, que se hacían cinta, se hacían disco y luego se hacían cinta, y venía una persona con un maletín ignífugo, blindado, se llevaba la cinta y la llevaba a un sitio para almacenarla de forma segura, ¿vale? Para tener esa segunda copia fuera de la oficina, ¿vale? Seguimos. Pregunta Afonso. Para recuperación do equipo sería online en caso de cambio de servidor, ou tería que acercarse a un técnico? Vale, entiendo que hablas de la recuperación completa, ¿vale? La recuperación completa sirve tanto para PCs como servidores, ya sean Windows o sean Linux, y sí que necesitaríamos que se acercara a un técnico, ¿vale? Porque tiene que llevar pues un pendrive especial y tiene luego que arrancar el equipo con ese pendrive y conectarse al servidor de copias de seguridad. Pero la verdad es que es una funcionalidad muy chula, nos gusta un montón, funciona muy bien y la verdad es que te da una garantía, una tranquilidad de no solo poder recuperar pues eso, tu documento, tu hoja de cálculo, sino, oye, mira, es que ya solo pensar en volver a instalar el Outlook, poner el correo electrónico, la firma, todo eso, pues ya simplemente por eso ya merece la pena. Muy bien. De momento, última cuestión que tenemos. Si una empresa almacena en una nube, por ejemplo, OneDrive o Google Drive, toda su información, ¿habría alguna manera de implantar este sistema de copias de seguridad? O sea, si ya estáis utilizando OneDrive para utilizarlo, pues sí. Si utilizáis eso, cualquier pues Dropbox, Google Drive, algo así, es un cliente de sincronización, como que hemos mencionado antes en otras cuestiones, y al final, ¿qué es? Es una carpeta que está en vuestro equipo, físicamente está en el disco duro de vuestro equipo, y eso se sincroniza contra OneDrive, Google Drive, Dropbox, quien sea, ¿vale? Nuestro sistema de copia de seguridad lo que hace es copiar todo lo que hay en el disco duro o los discos duros de los equipos o de los servidores, ¿vale? Como la carpeta de OneDrive o de Dropbox está en el equipo, pues también se copia. Moi ben, pois chegamos ao final das preguntas. Ademais de preguntas, chegaron moitos comentarios de agradecemento e de parabéns pola presentación. Muchas gracias a todos, gracias por dedicarme este ratito y nada, cualquier cosa. Así que hablamos ahora en la sala. Sí, nada, xusto. Aproveito estes segundos de final para comentar que tedes no chat, ou imos pasar no chat a enquisa de satisfacción para que poidades responder. Temos tamén a ligazón, xa pasamos, podemos volver a pasala, do café virtual, que tamén se proxectará agora na pantalla final da xornada. É unha sala de Google Meet na que podedes acceder para charlar con Paco, podedes comentar calquera cousa con el, xa fora do streaming, e non quedará rexistro, non quedará grabado, vamos. E sen máis, pois agradecer a Paco Marcilla o seu esforzo por preparar esta xornada e estar aquí connosco, e tamén as persoas que nos estiveron seguindo a través do streaming. Moitas grazas pola vosa atención e vémonos agora no café. Grazas. Gracias.